Tenemos un tema muy interesante, para eso le vamos a dar la bienvenida al doctor. ¿Cómo le va, doctor? Aquí está Ricardo Pommer, o Pommer. Pommer, con más largo. Pommer, con se doble ocurrió M. por el doble M. Oye, qué gusto verte, hace tiempo que no nos veíamos. Gracias por la invitación, feliz de estar contigo. No, nuevamente. y gracias a ti también, porque vamos a hablar de un tema muy interesante, que es el ovario poliquístico. Seguramente han escuchado, pero ¿de qué se trata exactamente? ¿A quiénes le da? ¿Cuáles son los síntomas? De eso los invitamos a conversar. Ricardo, vamos, bueno, antes de decir que es director de la Unidad de Medicina Reproductiva de Clínica MEDS, expresidente de la Sociedad Chilena de Medicina Reproductiva. Digamos que el hombre es una eminencia y que tiene su fan club. Cuando ha venido antes al programa, todas las pacientes escriben y siempre dicen cosas muy bonitas de ti. Gracias. Sí, Dicho esto, ¿qué es exactamente el síndrome del ovario poliquístico? Ya, primero que nada, gracias por la invitación. Y lo otro es que este año la Organización Mundial de la Salud definió que este era el mes de ovario poliquístico porque es una patología muy interesante, porque es una patología que es un síndrome que toma distintas cosas y te puede afectar en distintos momentos de tu vida. Entonces es un síndrome porque tiene hartos síntomas y signos. Entonces esto generalmente parte cuando una mujer es adolescente, y aquí vienen los tips para las mamás o para las mismas personas, claro, que en el fondo dice, mira, mi primera regla, en vez de ser a los 12, 13 años, que es lo normal, se está trazando el inicio de mi regla a 14, 15, y del punto de vista cosmético, por llamarlo así, mira, pucha, tengo la piel súper grasa, tengo pelos donde no me gustaría tener pelo, tengo mucha acné, y la verdad que me cuesta mucho manejar el peso y estoy engordando, sobre todo de la parte baja. Entonces dice, mira, pucha, veamos qué podría ser. Entonces pareciera ser algo metabólico, te estás alimentando mal, obviamente que puede ser. Pero este llamado de que mi regla es más tardía o que tengo una regla, pero en vez de que sea cada 28 días, tiendo a ciclos largos, 35, 40, 50 días, y de repente, ¿sabes qué? Estoy muy irregular. Claro. Entonces, ahí es la primera alerta para este diagnóstico, que realmente parte de esta enfermedad cuando uno es muy joven, es la irregularidad de las reglas. O sea, esta tendencia a no tener reglas, ciclos largos, que puede verse acompañado en la gran mayoría de las personas de estas cosas cosméticas, acné, pelos donde uno no le gustaría tener pelo, y pelo, así bien gordo, y la expresión máxima es que los genitales se ponen muy negritos de verdad, ¿sí? Y acá atrás como una especie de piel gruesa que se llama cantosis, que mi mamá diría tiene como piñén, casi como una cuestión así. Entonces, esta cosa. Obviamente, esto es relevante primero para la salud de esa persona, otro para la autoestima, porque obviamente estoy en esta edad de los 15 y 6 años y mi apariencia física sí me importa, a todo el mundo le importa, pero hay más todavía cuando uno se está tratando de armar para el resto de la vida, de la autoestima. Entonces, lo importante es ir al doctor, y aquí es donde viene un detalle que de repente se ha sobrediagnosticado mucho el diagnóstico, porque necesitas una triada. Necesitas tener ciclos irregulares de tendencia a lo largo. Ya. Una ecografía donde el ovario se ve con un montón de pelotitas, de ahí viene el nombre de síndrome de ovario poliquístico. No son quistes, no se opera, sino que son óvulos descoordinados. ¿Por qué le pusieron quístico? Porque uno dice poliquístico, obvio que debe tener muchos quistes. Viene de unos caballeros del 1935, oye, que va a ser más que no sé 100 años, que ellos veían, no existía la ecografía ya, claro, sino que en la cirugía eran estos ovarios grandes y llenos de pelotitas, le llamaban quistes, y eran folículos. En el fondo son las casas de los huevitos muy incoordinados. Entonces necesito tener esta irregularidad, ya. Tengo que tener signos de mayor cantidad de hormonas masculinas que son de origen ovárico, y por eso este aspecto físico de los pelitos, la grasa, etcétera. Y lo otro es que tengo que tener un examen de sangre, que tengo que tener altas las hormonas que vienen del ambiente masculino, porque los hombres tenemos femenino y masculino, igual las mujeres, pero entonces necesito una triada para decir, sí tengo el ovario poliquístico. Ahora, el ovario poliquístico puede venir por el lado
con un síndrome metabólico, que no quiere decir que tenga que estar, porque de hecho hay algunas que son flacas y tienen todo lo mismo, pero le faltó la gordura. Y es que el hecho de tener esta mayor cantidad como de hormonas masculinas, esto no ovular, etcétera, hace que la grasa sea principalmente en la pancita, y ahí hay un círculo vicioso que esta grasita produce una sustancia que es un estrógeno, hormonas de mujer, pero un estrógeno muy especial, que me hace más engordar y se va a hablar inmediatamente con el páncreas y me hace una resistencia insulínica, como una prediabetes. Claro. Entonces empieza así como un dominó, pucha, este ovario que se portó mal, que se descoordinó, conversa con la hipófisis, conversa y empiezo a no tener ciclo ovulatorio, empiezo a engordar central, esto conversa con el páncreas y mi páncreas se le ocurre hacer una insulina poco efectiva, engordo más y caigo en una prediabetes. Es todo un síndrome que se va haciendo, pegando con otras cosas. Por lo tanto, el llamado de atención es decir, ok, es una patología frecuente, como 10% de la población, no es tan chico, y los llamados de alerta son obviamente, de decir si mi hija ya tuvo su primera regla a los 12. Pero espérate, a ver, porque la sociedad ha cambiado y físicamente somos distintos también. Sí. ¿El promedio es 12 años? Sí, la primera regla de 12 a 13 años es el promedio, que es la mediana, es considerado normal entre los 10 a 13, casi 14. Pero si tu primera regla a los 15, a los 16, ya es tardío, ya es tarde. ¿Y qué pasa? Perdón, a lo mejor no tiene nada que ver con el tema, pero es que me acordé de tantas mamás que le dan un tratamiento a las niñitas para que la primera regla sea tardía, para que puedan crecer más. Eso es cierto, pero eso cuando las personas tienen una primera regla precoz, que antes de los 10, que es la menarquia precoz. Ya. Y es cierto, porque en el fondo cuando una mujer gatilla su primera regla, en general no te quedan más que 6 centímetros para crecer adelante. Ya. Entonces, si es que uno tiene una primera regla a los 8, a los 9, a los 10, está absolutamente indicado. Ya. De que usan una inyección que se puede colocar una al mes, una cada 3 meses, que es para retardar el inicio. También a veces porque tienen desarrollo mamario, muy chiquitita a los 8 o 9 años, etcétera. Pero eso hay que verlo bien con un endocrinólogo infantil, porque también a veces hay otras enfermedades de otros barrios, de la glándula suprarrenal, síndrome de Cushing y otras cosas que podrían ser parecidos. Por lo tanto, este es un síndrome que hay que mirarlo muy bien porque tiene algunas cosas de otras enfermedades. Es que, claro, porque cuando nombraste la prediabetes, pero es que tiene, la claro, insulínica. Pero a lo mejor una niña, la mamá la lleva al doctor porque cree que tiene prediabetes, pero no cachan que el origen es de otra parte, viene de otro lado, de este ovario incoordinado. Sí. Entonces, el llamado de atención en el fondo es preocuparse y ocuparse, y uno debería ser considerar normal que la hija de uno entre los 12 y 13 años bien, hasta los 11 está bien, y que se considera normal que hasta que uno le llega a la primera regla, uno puede ser irregular hasta 1 año, máximo 2 de mi primera regla. Ya. Eso es considerado normal. Normal, ya. Que no necesariamente me llegó mi regla cada 28, 28, 28. Claro. Eso no es verdad. Pero si ya veo que empiezo a tener estos ciclos largos, ya va yo más de 1 año en primera regla, mi hija está empezando a engordar, obviamente hay que mirarla, que no esté comiendo comida chatarra todo el día y que sea una mala alimentación, que no sea sedentaria y que también por eso esto está... y sobre todo echarle un ojito a esta distribución del pelo, porque el pelo debería ser en la mujer, en la zona baja, obviamente, como un triangulito. Ah, ya. Pero si tú te refieres a esos pelos, los pelos pélvicos. Los pelitos del barrio. Entonces, de los barrios, claro, de los Países Bajos. Perfecto. Entonces, debería ser un triangulito. Pero si esta niña tiene un pelo, se llama medicina hirsuto, muy negro, pero que tiende a ser como un rombo, que son pelos que quieren ir a conversar con el ombligo, son como un rombo. Un pelos que distinto. Claro, o que van hacia más de la entrepierna, sino que tienden a ir al muslo. Claro. Ojo, ahí hay algo que está haciendo ruido. O sea, el pelo tiene que ser como un pelo, que puede ser como un vello, pero también puede ser un pelo muy duro, pero con forma de triangulito. Pero si tiende a ser un rombo, hay que ponerle ojo. Si los genitales son muy, muy oscuros, hay que ponerle ojo. Si tiene negrito acá atrás, también. Si está gordita, pero gordita como una O, pero ¿cachai? Que está engordando mucho de la zona panza y acá atrás, también hay que ponerle ojo que ahí algo hay. Y
Lo interesante es que una vez que uno hace el diagnóstico que tiene este impacto, como bien tú dices, que es cuando uno es pequeña, hay que tener un ojo porque esto también puede tener un impacto en su vida reproductiva más adelante, porque es una de las principales causas que tenemos de las personas que no se embarazan por no ovular, porque lo que les pasa a estas personas caen en un ciclo de no ovulación, porque se descoordina tanto el sistema que no ovulan, por lo tanto si no ovulan no pueden tener un bebé. Entonces a veces nosotros las recibimos más tarde, cuando quieren expresar su fecundidad, pero el diagnóstico no fue tan claro, no se cuidaron tanto en su parte metabólica, pero hay que tener claro, diré, ojo, preocúpate y ocúpate, porque generalmente uno de los tratamientos es darle una pastilla anticonceptiva, no por anticoncepción, sino que para regular el ciclo. Sí. Y eso uno cree como mujer que me mejoré porque ahora tomo mi pastilla, el nombre que sea, y yo tengo cada 28, pucha, estoy perfecto, y te dan pastillas muy buenas para este síndrome, que son pastillas que bloquean un poco las hormonas masculinas también. Mi cara se arregló, ya no tengo acné, no tengo pelito, tengo una vida sexual plena, porque obviamente también esta pastilla me sirve para un embarazo no programado, mal llamado no deseado. Y lo hago y pasa esto y creo que me mejoré. Y llega, no sé, a los 30 años, tiene su pareja, quiere ser familia, suspende las pastillas y vuelve a ser la misma de antes. El desorden. De ciclos cada 40 días y porque realmente no me mejoré, sino que tuve un tratamiento parche por un tiempo. Ahora me gustaría ir un poco más atrás, Ricardo. ¿Por qué da esto? ¿Es hereditario? ¿Hay factores ambientales? ¿Cuál es la causa de tener la causa número un ovario poliquístico? No se sabe. Hay un poquito de penetrabilidad de madre a hija, pero no es tan alto. En el fondo que la mamá que tuvo ovario poliquístico va a ser hijas poliquísticas. No es tan así, sino que es un desorden endocrino funcional que al final hay una mala conversación entre el centro del ovario que produce unas hormonas masculinas y acá arriba la hipófisis que tienen que conversar entre ellos para hacer la sincronía. No se sabe si el primero el que se echó a perder fue el ovario o la hipófisis o el hipófisis del ovario, pero entran a conversar en eso, pero no sabemos por qué Juanita le da y no le da a la Bernardita. Todavía es un misterio. ¿Por qué es así y lo es no? Y para seguir entendiendo el tema, no sabemos el origen, ¿cierto? Sí. Sabemos los síntomas que se presentan muchas veces camuflados como otras enfermedades porque coinciden y, en fin. Se puede, con las pastillas anticonceptivas, decías tú, regular al menos el ciclo, lo que nos da garantía que si las suspendes porque quieres tener un hijo, te hayas mejorado, como decías tú. Claro. No te mejoré. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de tener, porque uno podría decir, bueno, vivo con ovario poliquístico? Las consecuencias están en esto que a veces está, que es el síndrome metabólico, que en el fondo tengo tendencia a la obesidad, que obviamente con todo lo que implica la obesidad, la resistencia a la insulina, mi prediabetes. Si no me preocupé y realmente soy muy obesa y tengo estos pelos y estoy en ciclos no ovulatorios, el endometrio se pone muy, muy grande y la especie humana necesita este endometrio cambiarlos cada cierto tiempo. Y dice, bueno, ¿qué importa que no tenga regla en un año? Estoy feliz, ya soy un poquito más gordita, me quieren así. Bueno, pero eso trae como consecuencia, obviamente, prediabetes y eventualmente después con los años tener diabetes. Pero hay que tener un ojo porque estos endometrios que no se cambian podrían tener más opción de hacer a la larga un cáncer de endometrio. Mira. Que no es tan frecuente porque no se habla mucho de él, pero una de las causas que está de hacer cosas precancerígenas como hiperplasia de endometrio, etcétera, es no tener estos cambios de endometrio en por lo menos 3-4 veces al año, que uno debería tener una menstruación, sobre todo en este mundo de mujeres entre 16 y 40 años, ¿me entiendes? O sea, necesito esta ciclicidad. Oye, la gente que está viendo a lo mejor dice, chuta, mi sobrina o mi nieta o mi hija le pasa esto, tiene algunos síntomas, reconoce incluso físicamente algunas de las cosas que tú nombraste, y nombraste las consecuencias, ¿cierto? Un montón de enfermedades que se podrían eventualmente desencadenar a raíz de esto, pero me llamó la atención porque dijiste que podría ser un problema a la hora de querer embarazarse. ¿Ese problema solo por la irregularidad del ciclo? Tiene varias cosas. Lo primero es que uno, obviamente, la regularidad porque tiende a ser ciclos no ovulatorios. O sea, uno como mujer, porque menstrua,
cree que hizo un ciclo, por lo tanto ovulé, pero no es tan así, porque el endometrio en fácil, mucho tiempo sin cambiar, se dice, me da lata, me voy a autocambiar, Claro. pero nunca existió un ciclo con la opción de un embarazo, porque nunca ovulé. Eso por una parte. Luego, estas mujeres que tienen estos síndromes de ovario poliquístico tienen muchos huevitos, todos como, ya que estamos en 18, como a la guaite, como en el rodeo. Ya. Ojalá me llamen para salir, para correrme la cosa así. Son pero como los muchos. scouts, siempre listos. Estamos listos. Pero el tema es que estas mujeres también tienen un algo, y ese algo parece es por una hormona que se llama LH, que la calidad de estos huevitos, aunque ovulen, es distinto que el resto de las mujeres. Ya. Entonces estas personas tienen menos tasas de embarazo cuando ovulan y tienen más tasas de pérdida reproductiva, tienen más tasas de abortos naturales, Mira. comparado con otras de la misma edad, del mismo momento, que tenga ovario poliquístico, de la que no tiene ovario poliquístico. Dicen, no, oye, pero pucha, me estimularon y tuve 50 huevos, por ejemplo, fue un in vitro. No es tan bueno tener tantos, porque no necesariamente son, abre comillas, de buena calidad interna, aunque sea un óvulo, sea un huevito. Entonces, a lo que apuntas tú decir, claro, uno tiene que enfrentar esta enfermedad, este síndrome, en qué etapa de la vida uno tiene el diagnóstico. Mientras más precoz es mejor para que me vean eventualmente multidisciplinario. Obviamente si tengo entre 14 y 18, 19, una doctora de ginecología infanto-juvenil, porque obviamente existe más cercanía, sobre todo a esa edad, con doctoras, que más que con doctores, etcétera, y obviamente de tal forma que me miren íntegramente. Por ahora no me quiero reproducir, Claro. sí quiero tener mis ciclos, ojalá los más regulares, no quiero tener el síndrome metabólico de resistencia insulínica, Claro. los pelitos, el acné, pero me quiero cuidar para más adelante, por favor, yo me voy a bajar un poco de peso porque estoy medio gordita, y que me preparen por una calidad de vida. Y ahí está también, entra la alimentación, el ejercicio. Hay un trabajo que hicimos hace millones de tiempo de mujeres que querían tener un bebé, tenían ovario poliquístico, entonces dijimos, bueno, a unas les vamos a dar medicamentos porque las podemos hacer ovular y todo lo demás, ¿Ya? y otras que eran gorditas, dijimos, mira, usted va a caminar 40 cuadras diarias, porque eran sedentarias. Y curioso también, porque como esto empieza como una malla, mezclarse uno con otro, solo el hecho de hacer bajar de peso a estas mujeres, que estaban muy gorditas, sí por lo menos la hizo hacer ciclos ovulatorios, sin mediar un medicamento. Porque ahí después comienza una conversación entre el ovario, bueno, y el hipotálamo, todo ahí, dice, tú me ayudas, sí, yo también te ayudo. La grasita, oye, yo también te ayudo a que sea más regular. La grasita habla con el páncreas, hola páncreas, oye, hagamos esta cuestión con una insulina media fome. Ya, y empieza una red de un síndrome de tantas cosas que la verdad es que debiera ser multidisciplinario. O sea, alguien, Claro. entre comillas, esto suena como eslogan, pero ojalá comida sana, ejercicio, sobre todo en ese grupo. Claro. Porque una persona que es metabólicamente normal y con su relación peso-talla normal, bueno, ahora también estamos viendo que ya no solamente basta con ser gordita, sino que la grasa, ¿dónde está? Porque tenemos algunas flacas que tienen mucha grasa, pero intraabdominal. Sí, pues son Y flacas también, grasientas. pero exactamente, pero igual no andan bien. Entonces hay que verlas multidisciplinarias. Oye, Ricardo, te agradezco porque de verdad escucharte es un placer en el sentido que hablas claro, es fácil seguirte y vamos entendiendo un poco todo Sí. lo que le pasa a Por muchas eso, chiquillas. yo creo que el mensaje final, preocuparse, ocuparse, y donde te toca es si es que quiero no bebé por ahora, pero que me reseteen el Claro. software, y cuando quiero bebé, reseteame el software pro fertilidad. En el fondo que me miren de los dos puntos de vista. El doctor Ricardo Pommer, director de la Unidad de Medicina Reproductiva de Clínica MEDS, expresidente de la Sociedad Chilena de Medicina Reproductiva, ha estado con nosotros acá en Claudia Conversa. Muchas gracias, que te vaya muy bien y que Muchas has gracias por ultra la invitado invitación. para otro día cuando vengas. Feliz, Siempre son ni un problema. interesantes los temas. ¿ya? Encantado.